En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del segundo domingo de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham se marchó tal como le había mandado el Señor, y con él fue Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Bendito sea Dios. Pues aquí, en esta primera lectura, vemos la necesaria combinación, la esencialidad de la fe y de las obras. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin obras es imposible amar a Dios. Y tú y yo estamos llamados a tener fe en Dios y amarle. Tenemos fe en lo que Él dice, en su revelación. Sin eso no podemos salvarnos. Y le debemos amar por sobre todas las cosas. Si no le amamos, no podemos salvarnos. La fe y las obras. Una sin la otra no es suficiente. Tú y yo somos seres espirituales. Somos seres físicos y somos seres espirituales. Somos la maravilla de la creación. Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de todo lo que existe, ha creado toda la realidad física, con todo lo que eso conlleva, y ha creado toda la realidad espiritual. Dios tiene criaturas físicas puramente, criaturas espirituales puramente, los ángeles. Y tú y yo somos esa maravilla de la creación donde se unen el mundo físico, tenemos un cuerpo físico, igual que los animales, pero también la realidad espiritual. Somos espíritu. Nuestra alma es un alma espiritual, creada a imagen y semejanza de Dios. En el ser humano se une la realidad física y la realidad espiritual. Somos una maravilla. Por la gracia de Dios, Él es quien nos ha creado así. En nuestra realidad espiritual, en nuestro espíritu, tenemos dos potencias
importantísimas. El intelecto por el cual conocemos y la voluntad con la cual amamos. Luego tenemos otras, la imaginación y otras potencias menos importantes, reales, y que también tenemos que procurar usarlas para amar a Dios, para hacer su voluntad. Pero el intelecto con el cual conocemos y la voluntad con la cual amamos. La verdad revelada por Dios la recibimos en el intelecto. Dios revela, nosotros recibimos eso, lo entendemos, respondemos con la fe. Nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. La fe es la respuesta a lo que Dios ha revelado. Y la fe es esencial para la salvación. Sin fe nadie se salva, porque sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es básicamente decirle a Dios: acepto lo que me dices, lo creo, sin duda. Con la fe aceptamos la revelación de Dios, le hacemos caso a Dios. Con la voluntad amamos a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Con las obras de amor. Respondiendo, obedeciendo. Y aquí tenemos el ejemplo de Abraham, que todavía aquí en este capítulo 12 se llamaba solamente Abraham, porque Dios todavía no le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Pues aquí Abraham es conocido como nuestro padre en la fe. Vamos a volver a leer esta que es cortita. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le revela a Abraham su voluntad. Quiero que salgas de aquí y que vayas a donde yo te voy a decir. Y le hace una promesa: de ti haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. Quiero que hagas esto y te voy a hacer una promesa. Y una promesa con efectos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y es una promesa para toda la humanidad. En Abraham. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Toda esa revelación, Dios eterno se la dio a Abraham. Comunicó lo que Dios quería hacer, se lo comunicó a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Lo aceptó por la fe. Porque sin la fe nadie puede agradar a Dios. ¿Solamente lo aceptó con la fe y ya y se acabó? No, lo aceptó con la fe, que es esencial, y luego obró. Abraham se marchó tal como le había mandado el Señor. La fe sin obras está muerta. Sí debo creer y sí debo actuar. Conocer la verdad, aceptarla por la fe, amar a Dios obrando, respondiendo, obedeciendo. Pues Abraham hizo ambas cosas. Creyó a Dios y actuó. Una sin la otra está incompleta. No nos podemos salvar si no tenemos las dos. Y no fue fácil. No fue fácil para Abraham. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Muchas veces los cambios no son fáciles. Aquí
Nuestro padre Abraham llevaba 75 años viviendo en el mismo sitio. Y a esa edad el Señor le pidió que saliera de ahí a un sitio que él no conocía, o a una aventura. Pues la fe y el amor que debemos tener para con Dios debe ser igual que el que tuvo Abraham. Lo que Él quiera, cuando Él quiera y como quiera. Oh, pero es que llevo años, es que así no lo hacemos aquí. No estamos aquí para hacer las cosas como las hace todo el mundo. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y que muchas veces puede ser pues quedarnos quietos ahí donde estamos, otras veces puede ser un cambio, hacer algo nuevo, hacer algo distinto que hasta ahora yo no había hecho. Si eso es lo que quiere el Señor, mi respuesta y la tuya, si es lo que te pide, pues ha de ser la misma de Abraham, creerle y actuar. El Señor habla por las circunstancias. Para concretar un poco, hoy en día hemos sido muy bendecidos, mi familia y yo. Vivimos en un lugar donde hay muchas iglesias católicas. Pero hemos notado que en muchas de ellas ya el sacrificio no está presente. Hay sacerdotes que no hacen el ofertorio. Hay un sacerdote específico aquí en esta diócesis que cuando llega el momento de la consagración, en vez de decir esto es mi cuerpo, dice esto mi cuerpo, esta mi sangre. Los sacramentos no son nuestros para cambiarlos. Los sacramentos están instituidos por Jesucristo nuestro Señor y nadie puede cambiarlos, no. De manera que si en las circunstancias el Señor me da a entender de que mira, pues ya en esta iglesia, por lo menos cuando este sacerdote está consagrando, pues no hay consagración porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Pues tengo que irme a otro lugar donde sí pueda recibir al Señor sacramentado. Sí, pero es que llevo toda la vida aquí y toda mi familia ha estado bautizada en esta parroquia y tal. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? Si no hay consagración, ¿qué vas a hacer? ¿A recibir un pedazo de pan? ¿Vas a cometer idolatría adorando algo que no es Jesucristo? No, si ese es el caso, debes ir a buscar otra parroquia donde el sacramento sea válido, donde el sacrificio todavía ocurra. Sabemos que va a ser abolido. Está en la profecía del libro de Daniel, el profeta Daniel, donde el sacrificio eterno será abolido. Y en muchos lugares, pues, cada vez más no hay sacrificio. Por eso hay que estar muy pendientes. Y mientras haya, seguir yendo. En fin, el ejemplo de Abraham, nuestro padre en la fe. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. El Salmo 32 o 33, depende de qué versión estén usando. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre de la vida. Voy a leer esto otra vez porque creo que no lo hice bien. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre de la vida. Señor, ten misericordia de nosotros.
En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Pues aquí, en este salmo, dos cosas. El confiar en Dios, así como Abraham confió en Dios, tú y yo tenemos que confiar en Él también. Procurar serle fiel, procurar siempre estar atento qué es lo que Dios quiere que yo haga aquí y ahora, a cada instante. Pues para eso fuimos creados, para hacer su voluntad y luego estar con Él eternamente en el cielo, no hay otra. De ahí lo importante que sea siempre estar en contacto con Él y preguntarle que cuál es su voluntad, Señor, ¿qué quieres que haga? Y estar dispuesto a hacerlo. Y confiar. Cuida al Señor de aquellos que le temen. Si tú y yo hacemos nuestra prioridad el saber qué es lo que Dios quiere y tenemos el deseo de querer hacer lo que Él quiere una vez nos lo deje saber, pues Él lo va a hacer, Él es fiel. La situación de la iglesia hoy en día, donde la gran mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que está pasando, siguen diciendo que el Papa Francisco o que el Papa, ¿cómo se llama este otro nuevo? Papa León. Y no se dan cuenta de que ni Francisco fue Papa, ni León lo es tampoco. ¿Cómo es posible que la mayoría de la iglesia esté tan ciega? Bueno, históricamente, si leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pueblo de Dios, que el Señor nunca abandonó, tuvo periodos de mucho fervor, donde la gente se convertía, seguía al Señor y eran bendecidos. Y tuvo periodos donde la mayoría abandonaba al Señor, comenzaba a hacer lo equivocado y el Señor los castigaba. Esto no es nuevo, esto lleva pasando miles de años, porque el Señor es justo y con Él no se juega. Si le somos fieles, Él es más fiel. Si le somos infieles, pues Él nos castiga. Es que es justicia. El Señor, que es infinitamente misericordioso, es también infinitamente justo. ¿Qué recibimos de Él? Depende de nosotros. Porque es el mismo Dios que es infinita misericordia e infinita justicia. Él no cambia. Y Él tampoco obliga ni da por la fuerza lo que Él quiera dar. Él da lo que le pedimos. Un corazón contrito y humillado recibe la misericordia de Dios. Un corazón que lo que quiere es hacer su voluntad y no se preocupa de la voluntad de Dios, pues recibe la justicia. ¿Por qué la mayoría de la iglesia no se da cuenta? Pues me atrevo a decir, basado en esto, que es que no aman la verdad. No confían en el Señor. No tienen esa pasión porque el Señor se deja encontrar de los que le buscan de todo corazón. No, pues este es el Papa porque el Señor no abandona su iglesia. Cierto, el Señor no abandona su iglesia. Y precisamente porque el Señor no abandona su iglesia, en la Iglesia Católica jamás ha habido contradicción de fe o doctrina en el magisterio de ningún Papa. Jamás. Esto que hemos visto en Francisco, esto que estamos viendo en Preboste, en León, no es católico. Esas contradicciones en fe y en moral no son católicas. Y precisamente porque el Señor no abandona a su iglesia, sabemos que esas contradicciones no pueden venir de un verdadero vicario de Cristo. Precisamente porque el Señor no abandona a su iglesia. ¿Pero qué estás diciendo? Es el Papa. El Papa está ahí.
un verdadero papa está puesto por Dios con el propósito de preservar la fe y la moral. Y la evidencia está en 2000 años de iglesia, donde por santo o pecador que haya sido cualquier verdadero papa, jamás en su magisterio enseñó contrario a la fe. Jamás. Cuando vemos individuos como Francisco y Preboste, que sí lo han hecho, que han contradecido la fe y o la moral de la iglesia, a nivel magisterial, ¿no? A nivel individual ningún papa tiene la promesa de la infalibilidad. Es en el magisterio, cuando hablan desde la cátedra de San Pedro, como pastor de la iglesia. Es ahí donde el Señor, fiel a su palabra, ha protegido a todos y cada uno de los verdaderos papas, santos o pecadores. Pero aquellos que no son verdaderos papas, pues no cuentan con ello, no pueden tenerlo, y la evidencia está ahí. ¿Cuántos se dan cuenta? Pues muy pocos. Los que tienen el deseo de saber la verdad. Si esto, querido hermano, es nuevo para ti y estás tal vez escandalizado por las cosas que he dicho, ponte en oración. Agarra el catecismo de la Iglesia Católica, estúdialo, conoce la fe, conoce la historia de la Iglesia, date cuenta que el Señor, que es fiel, nunca va a permitir que el que Él puso ahí como roca vicaria, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. La roca vicaria de Cristo, no por sus propios méritos, pero por la gracia de Dios, está prevenida de enseñar error a su pueblo. Es un regalo de Dios. Estudia a cualquier papa hasta Benedicto XVI, desde San Pedro hasta Benedicto XVI. Ni uno solo ha enseñado magisterio contrario a magisterios anteriores. Ninguno. Excepto Francisco y Preboste. Y Dios no falla. Con eso nos está diciendo de que pues ellos no lo son. Y la evidencia está ahí. En este video no tengo el tiempo para ir, pero todo comenzó desde la renuncia al ministerio de su santidad Benedicto XVI, donde renunció al ministerio conservando el munus, y ahí comenzó todo. Y es parte del plan de Dios, y tenía que pasar así. Y él no desobedeció a Dios por hacer eso. En fin, mucho se ha dicho de esto, hay mucha evidencia. Si quieren más información pueden contactarme, puedo darles lugares donde pueden ir y profundizar en esto, porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles y hace falta estar enterados. Sobre todo si eres padre o madre de familia, tienes la obligación de transmitir la fe a tus hijos, la fe completa. No, pues enseño todo esto, pero cuando llega la infalibilidad del Papa, como este Papa, entre comillas, pues está enseñando error, pues mira aquí esta parte, o no la enseño, o la protestantizo, o cambio el significado. Eso es el modernismo. El modernismo conserva las palabras cambiando el significado. Una herejía terrible. No recuerdo qué papa fue el que llamó a la madre de todas las herejías, el modernismo. En fin, seamos católicos. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es enseñanza de la iglesia. Segunda lectura. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero,
Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio con fortaleza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no en razón de nuestras obras, sino por su designio y por la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde la eternidad. Esta gracia ha sido mostrada ahora mediante la manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha revelado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Bendito sea Dios. Pues sí, seguir la verdad no es fácil. Aquí San Pablo está escribiendo desde la cárcel. Cuando él dice su prisionero, pues es prisionero de Cristo por voluntad, ha querido hacerse esclavo de Cristo y terminó en la cárcel, prisionero físico también. Pero no dejó de predicar el Evangelio. No, pues que si digo las cosas como son, me van a echar de la parroquia. Bueno, ¿y tú estás aquí para servirle a la parroquia o para servirle a Dios? No, pero es que me van a tratar como un, qué sé yo, sede vacantista o hereje o cismático. Tienes un juez, tú y yo tenemos un juez, y solo a ese juez debemos complacer. Solamente Él nos va a juzgar. No tenemos que reinventar nada. Está ahí el catecismo, los documentos de la Iglesia, la enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Hasta Benedicto XVI, porque observarás, basado en esa enseñanza, en el Código de Derecho Canónico, en las acciones de su Santidad Benedicto XVI, vas a entender cómo es que hemos llegado aquí. Y no debe sorprenderte. El Señor mismo, Rey del universo, llegó un momento que Él no aceptó la corona. De hecho, cuando querían coronarlo rey, el Señor se escapaba, se escabullía. Y es el Rey verdadero. Él permitió que se le llamara Herodes, el Rey Herodes. ¿Rey de qué? Rey de nada. Así que no debemos sorprendernos si el Papa Benedicto XVI, verdadero discípulo del Señor, piedra vicaria de la piedra angular, tomó la decisión que tomó. Porque así como el Señor pasó por su pasión, la Iglesia pues está pasando por su pasión, y era necesario que el verdadero heredero del trono no estuviese en el trono. Si el Señor Jesucristo hubiese estado en el trono de Jerusalén, no hubiese habido pasión. Si un verdadero vicario hubiese estado en el trono de Pedro, no hubiese habido pasión de la Iglesia. Y ambas son necesarias, como enseña el Catecismo. La Iglesia solamente va a entrar en la gloria siguiendo a su Maestro en su pasión y muerte. Creo que es el 675, por ahí está, del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto no podemos inventarnos cosas, tenemos que ir con lo que ya está establecido, hermanos. Está disponible para nosotros, para el que quiera darse cuenta. Y aquí pues el mismo tema. No dice que aquí, no en razón de nuestras obras. Claro, no hay nada que tú y yo podamos hacer que merezcamos el cielo. Pero por la gracia de Dios, que también dice aquí, por la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde la eternidad, por esa gracia, mis obras ya no son mis obras, son obras hechas en unión con Cristo. Y esas obras sí salvan, porque ya no son mías. Son mías y son de Él. Tú y yo somos la Iglesia de Cristo, somos la esposa de Cristo.
San Pablo compara esposo y esposa con Jesucristo y la Iglesia. ¿Quién da la vida? A nivel natural, es el hombre el que da la semilla de vida y es la mujer la que recibe la semilla de vida. De manera que podemos decir la vida viene del Padre. Es el papá el que da la vida, la semilla, la mamá la recibe, se va formando y al final, ¿qué tenemos? El hijo que es tanto del papá como de la mamá. Oh, no, pero que fue el papá el que puso la vida. Sí, pero fue la mamá la que la recibió. Y en virtud de eso, el hijo es tan hijo de papá como de mamá. Pues las obras igual. Tú y yo no podemos por nosotros solos realizar obras. Es por la gracia de Dios. Pero si tú y yo recibimos esa gracia, gestamos, se producen obras de amor. Esas obras son de Dios y son nuestras. Es un misterio, pero son tan de Dios como nuestras, porque Él así ha querido que seamos uno con Él. Él es el esposo y la Iglesia es la esposa. Y las obras de amor por las cuales somos salvos, porque sin obras, la fe sin obras está muerta y la fe muerta no salva a nadie, pues es por la gracia de Dios y nuestra cooperación, nuestro responder a su gracia. El Evangelio de San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. 6 días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los condujo a un monte alto, a ellos solos, y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Los discípulos al oírlo cayeron de bruces llenos de temor. Entonces se acercó Jesús y los tocó, y les dijo: Levantaos y no temáis. Al alzar sus ojos no vieron a nadie, solo a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Bendito sea Dios. 3 cositas de este Evangelio. Lo primero, la necesidad de la fe y las obras. Aquí, ¿qué nos dice el Padre Eterno? Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, escuchadle. De manera que tenemos que escuchar todo lo que enseña el Señor y debemos hacer todo lo que Él nos dice que hagamos. Fe y obras. No hay otra. Lo segundo, la verdad siempre hay que decirla. Y a veces hay que esperar el momento adecuado. Miren aquí, una revelación tan maravillosa como esta, que han experimentado San Pedro, Santiago y Juan, y el Señor les dice: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.
Saber algo con certeza, como aquí lo sabían San Pedro, Santiago y San Juan, no quiere decir que de una vez deba darlo a conocer. Hay que ser prudente cuando el Señor quiera. Preguntarle, Señor, ¿cuándo es tu tiempo? ¿Cuándo quieres que dé a conocer esto que me has dado a conocer? La prudencia. El caso de cada cual será diferente. Si estás enterado de esta situación de la iglesia, de que en estos momentos estamos esperando a Pedro el Romano, que según la profecía de San Malaquías va a ser el último papa antes de la venida del Señor, pues, ¿cuánto de eso debes dar a conocer? Pues habla con el Señor, pide discernimiento. Dice aquí el Señor mismo, dice, no contéis a nadie la visión hasta que. ¿Ha llegado el momento? ¿Todavía no ha llegado el momento? Si lo haces, ¿te vas a quedar sin los sacramentos? No sé. O tal vez sí hay que hacerlo y... Discernimiento, hermanos. La verdad hay que darla a conocer, pero al tiempo de Dios. Yo no sé el caso de cada uno de ustedes, pero el Señor sí. Hablen con Él, pónganlo en oración, ruéguenle, porque el Señor dice claramente, tocad y se os abrirá, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. Así que en la oración, muchas veces sin parar, Señor, bueno, pues cuánto quieres que diga y cuándo y a quién. A tus hijos esa ya la tienes clara. De ellos no le ocultes nada y háblale claro a tu familia. Que ellos estén enterados de quién es cada cual. Sí. Y aparte de eso, pues pedirle discernimiento al Señor. Porque los tiempos están llegando en que pues muchas cosas van a pasar. Muchas ya están pasando. En fin. Pues momentos maravillosos, este tiempo que nos ha tocado vivir, los últimos tiempos, el final de los últimos tiempos. En esto es que estamos, la gran apostasía de la iglesia, el sacrificio cancelado en tantos lugares. ¿Qué queda? La conversión de los judíos está por venir, donde reconozcan a Mesías. Eso está prometido en la palabra de Dios. ¿Qué nos queda? San Pedro el Romano, el último verdadero vicario de Cristo, que va a dirigir a la iglesia en la persecución del anticristo, que yo personalmente pienso que el anticristo ya está ejerciendo su poder. Tenemos un anticristo político, tenemos un anticristo religioso, conocido también como el falso profeta. Lo estamos viviendo ya. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos, ver los signos de los tiempos para que el Señor no nos diga, como le dijo a los fariseos, que no veían los signos de los tiempos, no se enteraban y estaba ahí en sus narices. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Y lo esencial para ti, para mí, para ti y tu familia, para mí y para la mía, pues es estar en la gracia de Dios. Y si estamos en la gracia de Dios, pues mira, pase lo que pase, pues ya está, estamos cubiertos. Nada, mucha oración, devoción a la Santísima Virgen. Le pido al Señor, Señor, te pido que los que están viendo este video, si alguno no está en tu gracia santificante, dale la gracia de que se confiese y esté en tu gracia santificante, y los que están, que perseveren en ella. Y Señor amado, ven pronto. Marránata, Marránata, Marránata.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.